Ventajas de la quietud positiva para tu paz mental. Imagina por un instante que dentro de ti existe un campo de batalla invisible. Una guerra silenciosa donde tus pensamientos son las armas, tus emociones los soldados, y tu mente, el escenario de lucha. En un extremo, la ansiedad, la duda y el miedo disparan sin descanso. En el otro, la calma, la confianza y la paz interior esperan pacientemente a ser liberadas. Este conflicto no es fantasía. Es la batalla que millones de personas enfrentan cada día, la lucha entre la tormenta interna y el anhelo de paz mental. Y en este video, vamos a sumergirnos en esa confrontación, explorando los momentos más intensos de esa guerra psicológica, y sobre todo, los caminos que conducen hacia la victoria de la serenidad. Quédate hasta el final, porque descubrirás no solo las claves para entender esa batalla interna, sino también los pasos prácticos que miles de personas en el mundo están usando para transformar su mente en un refugio de claridad. Parte 1. El enemigo oculto es la batalla silenciosa de la mente. La mayoría de las guerras dejan cicatrices visibles, ciudades destruidas, muros derrumbados, heridas abiertas. Pero la batalla interna ocurre en un territorio mucho más complejo, tu propia mente. Lo que hace que esta guerra sea aún más peligrosa es que no siempre sabemos cuándo comenzó, ni cuán profundo se ha infiltrado el enemigo. El psicólogo Carl Jung lo llamaba la sombra, esa parte oculta de nosotros mismos que, cuando no la reconocemos, puede dominarnos. Ansiedad, pensamientos repetitivos, culpas del pasado y miedos del futuro son sus armas más efectivas. Y lo más impactante, según estudios de la American Psychological Association, el 75% de las consultas psicológicas están relacionadas con este tipo de conflictos internos, donde la mente se convierte en juez, verdugo y cárcel al mismo tiempo. El primer paso para vencer esta batalla es reconocer su existencia. Porque mientras ignores al enemigo, él seguirá ganando terreno dentro de ti. Parte 2. El ruido que no te deja escuchar la paz. En un mundo hiperconectado, el ruido se ha convertido en nuestro acompañante inseparable. Notificaciones, redes sociales, comparaciones constantes y la presión de alcanzar metas casi imposibles. Ese ruido externo se filtra lentamente en nuestra mente hasta transformarse en ruido interno, una voz que nunca se calla y que repite incansablemente que no eres suficiente. La neurociencia ha demostrado que el cerebro procesa entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día, y que más del 80% de ellos suelen ser negativos o repetitivos. ¿Te imaginas vivir en un campo de batalla donde 8 de cada 10 soldados luchan en tu contra? Esa es la realidad de millones de personas atrapadas en su propia mente. Pero aquí está el giro: cuando comienzas a entrenar la atención plena, lo que hoy conocemos como mindfulness, ese ruido puede disminuir drásticamente. Investigaciones de la Universidad de Harvard revelaron que solo 8 semanas de práctica diaria de mindfulness pueden reducir los síntomas de ansiedad en un 58% y de depresión en un 40%. Lo que demuestra que incluso en medio del caos, existe un camino hacia la paz. Parte 3. La batalla entre el ego y la autenticidad. Dentro de la guerra mental, uno de los enfrentamientos más intensos ocurre entre el ego y la autenticidad. El ego quiere control, quiere reconocimiento, quiere compararse y ganar. Pero la autenticidad, en cambio, busca libertad, ser quien realmente eres sin máscaras ni disfraces. El ego te empuja a competir constantemente, a mirar lo que los demás tienen y a sentirte insuficiente. La autenticidad, por otro lado, te recuerda que ya eres completo, que tu valor no depende de la validación externa, sino de la conexión interna. Un estudio publicado en Frontiers in Psychology confirma que las personas que logran vivir con mayor autenticidad experimentan niveles significativamente más altos de bienestar subjetivo. Dicho en palabras simples, cuando te quitas las máscaras, encuentras la paz que tanto buscabas. Parte 4. La disciplina mental como escudo invisible. Toda batalla requiere estrategia, y en la guerra interna, la disciplina mental es el escudo que puede salvarte del colapso. La mente humana es como un caballo salvaje: si no lo entrenas, te arrastra al precipicio. Pero si logras domarlo, te llevará más lejos de lo que jamás imaginaste. La ciencia respalda esto:
Un estudio de la University of Pennsylvania demostró que la autodisciplina es un mejor predictor de éxito personal y académico que el propio coeficiente intelectual. Y más allá de los logros externos, la disciplina mental se convierte en un hábito protector. Filtra pensamientos destructivos, controla impulsos dañinos y refuerza la claridad interior. Ejercicios simples, como escribir 3 pensamientos positivos cada mañana o practicar 10 minutos de respiración consciente, funcionan como entrenamientos diarios que fortalecen tu mente. Al igual que un soldado entrena antes de la guerra, tú puedes entrenar a tu mente para enfrentar las tormentas internas con una fortaleza inquebrantable. Parte 5. La resiliencia emocional, el arte de levantarse del suelo. Imagina un campo de batalla después de una tormenta, cenizas, ruinas, silencio. Así es como muchas personas se sienten después de atravesar una crisis emocional. La resiliencia es esa fuerza misteriosa que permite ponerse de pie aun cuando el suelo parece haberse desmoronado. La Organización Mundial de la Salud define la resiliencia como la capacidad de adaptarse positivamente frente a la adversidad. Pero más allá de la definición, lo importante es que la resiliencia no es un don con el que naces, sino una habilidad que puedes cultivar. Estudios longitudinales realizados en la Universidad de Michigan revelan que personas con altos niveles de resiliencia no solo se recuperan más rápido de las pérdidas, sino que también desarrollan una vida más satisfactoria en el largo plazo. En otras palabras, la resiliencia no solo te devuelve al punto de partida, sino que te eleva a un nivel superior de conciencia y paz. Una de las claves es cambiar la pregunta de ¿por qué me pasó esto a mí?, por ¿para qué me está pasando esto? Ese pequeño ajuste en el lenguaje convierte la tragedia en maestro y el dolor en un entrenamiento invisible para tu mente y espíritu. Parte 6. Los enemigos invisibles y pensamientos automáticos que sabotean. Dentro de esta guerra psicológica existen armas silenciosas que operan sin que lo notes, los pensamientos automáticos. Son esas frases cortas que se disparan en tu mente como flechas envenenadas. No soy suficiente. Siempre fracaso. Nadie me entiende. Aaron Beck, pionero de la terapia cognitiva, descubrió que estos pensamientos automáticos son la raíz de la mayoría de los trastornos de ansiedad y depresión. La buena noticia es que, cuando los identificas, pierden poder. Un ejemplo claro, una persona que repite en su mente no puedo antes de enfrentar un reto, suele bloquearse y rendirse. Pero cuando cambia esa narrativa interna por un voy a intentarlo de otra manera, su cerebro activa nuevas rutas neuronales asociadas con la creatividad y la perseverancia. La neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro para crear nuevas conexiones, demuestra que puedes reescribir el guión de tu mente en cualquier momento. Y en esa reescritura se esconde la llave de la paz interior. Parte 7. La trampa del perfeccionismo, cuando la guerra nunca termina. Uno de los enemigos más persistentes de la paz mental es el perfeccionismo. Esa voz interna que te dice que nada es suficiente, que siempre falta un detalle, que nunca llegas al nivel esperado. El perfeccionismo es como una guerra interminable, cada victoria se convierte en otra batalla, y la paz nunca llega. Un estudio de la American Psychological Association reveló que los niveles de perfeccionismo han aumentado en más del 30% en las últimas 3 décadas, especialmente entre jóvenes y adultos en entornos competitivos. Y lo más grave, este rasgo está directamente vinculado con ansiedad crónica, insomnio y depresión. Pero aquí viene la paradoja, lo imperfecto es lo que nos hace humanos. Cuando aceptas que la vida no es una línea recta ni un cuadro sin errores, descubres que el verdadero poder está en avanzar con todo y cicatrices. La imperfección no es debilidad, es autenticidad. Parte 8. El silencio interior y la fuerza que no hace ruido. En medio de la guerra psicológica, el silencio interior es como un refugio secreto en el corazón del campo de batalla. No hablamos del silencio externo, ese que se rompe con un claxon o una notificación, sino de ese estado interno en el que los pensamientos dejan de ser tormenta y se convierten en un río tranquilo. Estudios realizados en la Universidad de Harvard sobre meditación trascendental demostraron que solo 20 minutos de práctica diaria reducen significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés.
Y lo más fascinante es que ese silencio genera un cambio medible en la estructura cerebral, fortaleciendo áreas asociadas con la regulación emocional y la atención. El silencio interior no es vacío. Es presencia. Es el espacio donde el ser humano deja de reaccionar como un soldado en alerta y empieza a observar como un sabio en calma. Parte 9. La conexión espiritual y la dimensión que la ciencia empieza a medir. Más allá de la mente racional, existe una dimensión que durante siglos fue tema de filósofos y místicos, la espiritualidad. Hoy, la ciencia empieza a comprender lo que antes parecía intangible. La Mayo Clinic define la espiritualidad como una búsqueda de significado, propósito y conexión con algo más grande que uno mismo. Y los estudios lo confirman, personas que cultivan la espiritualidad, ya sea mediante oración, meditación, contacto con la naturaleza o prácticas comunitarias, muestran una mayor resistencia al estrés y una recuperación más rápida frente a enfermedades. Lo espiritual no es necesariamente religioso. Es un recordatorio de que no somos solo pensamientos aislados, sino parte de un todo más amplio. En la guerra psicológica, la espiritualidad se convierte en una armadura invisible que da sentido al dolor y transforma la soledad en compañía interior. Parte 10. La mente como aliada es el final de la guerra. La guerra más dura no siempre es la que libramos afuera, sino la que enfrentamos dentro. Pero toda guerra puede terminar. Y el final llega cuando dejamos de ver a la mente como un enemigo y comenzamos a entrenarla como un aliado. La psicología positiva, impulsada por Martin Seligman, sostiene que la felicidad no es ausencia de dolor, sino presencia de fortalezas cultivadas, gratitud, esperanza, perseverancia y amor. Cuando la mente se enfoca en estos pilares, la tormenta interior pierde fuerza. Imagina a tu mente como un ejército disciplinado. Al principio, caótico y rebelde. Pero con práctica, se convierte en un ejército leal que protege tu paz y expande tus horizontes. Ese es el verdadero fin de la guerra, no destruir la mente, sino transformarla en tu mayor aliada. Y ahora que has visto cada frente de esta batalla invisible, recuerda, la guerra psicológica no es un castigo, es un entrenamiento secreto para descubrir quién eres en realidad. Cada pensamiento, cada silencio y cada cicatriz es parte de tu armadura. La pregunta es, ¿estás listo para tomar el control de tu mente y conquistar tu paz interior? Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, comparte este video y activa la campanita. Porque el conocimiento no solo es poder, también es libertad. Y aquí, en esta comunidad, cada video es una nueva arma para que nunca más vuelvas a perder la batalla contra ti mismo.